Somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres, somos libres, somos libres por tu sangre. Muy buenas tardes, amado pueblo de Dios, que Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa tarde. Es un tremendo privilegio de parte del Señor para que estemos aquí al frente de estas cámaras de televisión para llevarle hasta el seno de su hogar el programa Tiempo de Libertad en Cristo Jesús. Este día pues me encuentro con el pastor Porfirio, Dios me lo bendiga. Bendiciones, pastor. Extrañamos la ausencia del pastor Juan José López, pero por trabajo siempre del ministerio no puede estar este día con nosotros, pero aquí estamos para llevar hasta el seno de su hogar la bendita palabra del Señor en esta hora. Quiero leer una palabra en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11, y dice la Sagrada Escritura: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenos en una palabra de oración a nuestro Dios para poner este tiempo en las manos del Señor, su vida, su familia, y que el desarrollo de este programa sea de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que amamos a nuestro Rey y amamos la palabra de nuestro Dios. Oremos. Soberano y eterno Padre, muchísimas gracias le damos en esta hora. Gracias por traernos, Señor, a este programa nuevamente para compartir su bendita palabra a cada persona que allí en el seno de su hogar sintoniza la señal de este canal de televisión. También a los que por las redes sociales, Señor amado, están pendientes. Pedimos, oh Dios mío, que bendiga sus vidas, sus familias, Señor, y que el desarrollo de este programa, Señor, sea de mucha bendición y de impacto, especialmente aquellas personas, Señor, que aún no han conocido la gracia de Cristo. Padre, pedimos que la gracia suya esté con sus vidas, con cada familia, con cada hogar, y que la palabra bendita y santa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo toque sus corazones, edifique sus vidas, Señor. Pedimos, Señor amado, la gracia suya siempre sobre nuestras vidas para que nuestras vidas, Señor amado, se ajusten a su voluntad cada día. Por Jesucristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Así que soy su servidor, el pastor Jesús Díaz, de la Iglesia Evangélica y Reformada Betel, aquí en el Progreso Lloro. Y saludo a toda la congregación, a cada hermano, hermana que nos está sintonizando a esta hora, a mi amada esposa Leila, a mis hijas, que Dios les continúe bendiciendo. Amo al pueblo del Señor, amo servir a Dios, amo predicar la palabra del Señor, así que espero que también usted ame la bendita palabra del Señor y ame a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así que el pastor va a saludarles, amados hermanos. Pastor Porfirio. Dios les bendiga a todos. Estamos en su programa Tiempo de Libertad. Y como los jueves es el formato del programa Preguntas y Respuestas. Amén. Va a aparecer en pantalla un número de teléfono para que usted vía mensajito, nos mande sus interrogantes, que con mucho gusto y en el amor del Señor vamos a responderle. Si estamos aquí frente a ustedes, es porque el Señor nos ha preparado para esto. Aquí no venimos a improvisar, ni venimos a decir cosas que nosotros creemos por nuestros propios medios. Cada respuesta que nosotros damos está estipulado en el contexto de la palabra de Dios. Así que tenga mucha confianza. Amén. Aquí no nos interesa hacer resaltar cosas personales. Lo que nos interesa es que el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien también es nuestro Padre, sea glorificado a través de tiempos de libertad. Aleluya. Qué bueno, pastor. Nos gustaría, pastor, entonces que inicie usted este tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas pues nos han llegado con tiempo, hemos investigado, hemos abordado la palabra del Señor para encontrar la respuesta a sus interrogantes de la manera más bíblica posible, ¿verdad? Para que sea Dios quien le hable y le responda a usted. Así que, pastor. Nos preguntaban, pastor, ¿cuál es el acto más importante en la vida y ministerio de Jesús? Siempre las personas andan buscando qué es lo que más impacta. Pero esta es una pregunta que todos los creyentes en Cristo también nos las hacemos. Indudablemente que todos los actos en la vida y ministerio de Jesús son importantes. Amén. Desde su nacimiento hasta su resurrección. Fue tan importante en la vida de Jesús sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, pero lo que consideramos nosotros que es lo que le da el sustento y el peso necesario es la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Porque todos los actos de Jesús realizados sin resurrección vendría a convertirse en una religión muerta, tanto como lo es el budismo, Sí. Los que creen en Mahoma, son los musulmanes, que predican personas muertas, no tienen esperanza. La diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo es que nosotros predicamos la resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. Anduvo 40 días después de su resurrección y ascendió al cielo. Y esto nos da a nosotros la seguridad que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en el día postrero, en el tiempo de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué nos da a nosotros la seguridad? ¿Qué nos da a nosotros el sustento necesario para predicar una religión de poder? Precisamente la resurrección de Cristo Jesús. Así que si usted analiza la vida y ministerio de Jesús, todos sus hechos y sus actos son importantes, pero el que destaca sobre todos ellos es la resurrección de Cristo Jesús, porque nuestra fe, nuestra predicación, el evangelio mismo de Jesús está sustentado en la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el broche de oro, ¿verdad? La resurrección de nuestro Salvador, ¿verdad? Y por esa resurrección, todos los que morimos en Cristo, vamos a morir en Cristo Jesús. Dice la palabra que vamos a morir con esa esperanza, y los que han muerto con la esperanza también de resucitar cuando Jesucristo venga por su iglesia. Qué interesante. Así que, amado pueblo del Señor, usted puede tomar su Biblia y comprobar todas las respuestas y asegurarse a la luz de la palabra de lo que estamos hablando y lo que nuestro Señor enseña. Puede también tomar su lapicero, su cuaderno y anotar datos interesantes que de repente en nuestra memoria se olvidan muy fácil, ¿verdad? Pero cuando anotamos las cosas, entonces las podemos revisar después y estar recordando de esa mejor manera el aprendizaje de la palabra del Señor. Hay una pregunta aquí que nos ha llegado, pastor, y dice: ¿debe un cristiano estudiar las Escrituras o simplemente confiar
en que el Espíritu Santo le va a hablar. Pregunta muy interesante en el sentido de que a veces no quisiéramos tomar la Biblia, a veces no quisiéramos agarrar la Biblia para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, y nos excusamos en que el Espíritu Santo nos va a revelar, nos excusamos en que el Espíritu Santo nos va a decir las cosas por inspiración divina a la hora de enseñar o a la hora de predicar. Creo que ese es un grave error y es un pensamiento erróneo y equivocado pensar que el Espíritu Santo nos va a decir las cosas. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo, cuando Él viniera, les iba a guiar a toda verdad y les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. ¿Por qué? El Espíritu Santo es Dios. Así que Dios el Padre conoce a perfección su palabra. Jesucristo el Hijo conoce a perfección la palabra. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, la Trinidad de Dios, conoce a perfección la palabra de Dios. Entonces, al venir a enseñar y a recordar, estaba en sintonía con el Padre, estaba en sintonía con el Hijo en ese sentido. Pero vea lo que recomiendan los apóstoles. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, mire qué recomendó el apóstol San Pedro. Y dice ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero esa inspiración que Dios le dio a los profetas y a los apóstoles está escrita y quedó escrita para la iglesia, para el pueblo de Dios ahora. Y esa inspiración se cerró con el último libro que escribió el último apóstol, el apóstol Juan, que es el libro de Apocalipsis. Y ese libro cierra con que no se le añada y no se le quite a la inspiración de Dios. El apóstol San Pedro, entonces, claramente él está dando un testimonio de que ellos vieron a Jesucristo, que ellos escucharon la voz cuando estaban en el monte de la transfiguración. En Mateo 17 se habla de esto, y allí escucharon la voz divina. Ellos vieron con sus ojos, pero el apóstol Pedro dice: nosotros podemos decir lo que vimos y lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, pero la palabra escrita es la más segura. Entonces vale la pena que mejor escudriñemos la palabra, dejemos la pereza a un lado, dejemos el conformismo a un lado y escudriñemos la palabra. Hay otro texto que quiero leer siempre en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice la Sagrada Escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dejemos ahí la lectura. Impresionante ese versículo 16 de segunda de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro está diciendo claramente que el apóstol San Pablo ha escrito,
y ha dejado escrita la palabra del Señor, pero que los inconstantes, los indoctos, tuercen esas escrituras, porque algunas, dice, son difíciles de entender. Y producto de eso, entonces, la palabra del Señor es torcida. Se le da otro sentido, se le da otra aplicación, otra interpretación, que no es la que Dios ha querido dar. Y por eso, entonces, hoy día tenemos infinidad de doctrinas, tenemos infinidad de religiones, por las malas interpretaciones que le dan la palabra y porque son a veces personas indoctas e inconstantes, como dice la palabra, y tuercen la Sagrada Escritura y automáticamente entonces llevan al pueblo cristiano a el abismo o a caminos equivocados. Pero hay una tercera cita que quiero dejar en su corazón y es segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda carta que el apóstol San Pablo escribió a Timoteo. En el capítulo 3, versículo 16 y 17, vea lo que dice la Sagrada Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Sagrada Escritura nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que cuando cerramos la Biblia y decimos, yo no necesito estudiar su palabra, yo no necesito estudiar la palabra del Señor, yo no necesito escudriñar la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo me va a revelar. Creo que el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Si es el Espíritu de Dios lo va a llevar a la palabra, y cuando usted abra la palabra del Señor, el Espíritu Santo le va a hablar a través de ella. Y el Espíritu Santo le va a mostrar la verdad, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, amado. Hay congregaciones, muchas partes del mundo, donde han hecho a un lado la Escritura. Ya seguían solo por las revelaciones proféticas de los profetas o de la profeta que tienen ahí en su iglesia. Generalmente es la esposa del pastor o del apóstol. Y ya los moveres de la iglesia ya no es en base a la Escritura, sino a lo que el profeta está diciendo. Esto los va a conducir a convertirse en congregaciones apartadas completamente de lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué creen que Dios dejó la Biblia, la palabra de Dios? Para que todos nos movamos en este marco referencial. Amén. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos la Biblia y si Dios nos está hablando cada día al oído? Y lo peor del caso es que mucha gente anda diciendo tonterías y locuras, y todas apartadas de lo que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en cuanto a las profecías hay que analizarlas, hay que examinarlas, pero que estas profecías tienen que tener base bíblica, conforme al pensamiento de Dios. De lo contrario, desechemos. Mucha gente ya no quiere estudiar. He podido conocer creyentes que andan de congregaciones en congregaciones donde se dan cuenta que hay profetas y se congregan allí porque a diario están viendo a ver qué Dios les revela por medio de la boca del profeta actual. Mire, cuando usted quiera saber y escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Amén.
Si a mediodía usted dice, quiero ver qué me dice el Señor, lea la Biblia. En la noche, usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia, por el amor de Dios. Deje de estar escuchando cantos de sirena, deje de estar escuchando palabras que le van a endulzar su oído, pero que lo van a alejar de Dios. Amén. Usted quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, lea la Biblia. Así es. Así que hacemos este llamado enérgico a la iglesia, que vuelva a las Escrituras. No hay tales nuevos moveres, no hay tales profetas a la antigua usanza de antes de los tiempos de Jesús. Dios le habla por medio de la Biblia, y cuando el Espíritu Santo va a hablarle a su corazón, sí levanta al profeta, pero en don de profecía, y que esa profecía también es entregada a su vida, y usted está de acuerdo, porque Dios es de esta forma que actúa. Así que, mis amados, volvamos a las Escrituras. Amén. Y recordemos que una de las cosas por las cuales esta gente a veces siguen estos profetas modernos es porque quieren que les halaguen y le rasquen su oído, o sea, que les digan palabras bonitas, pero no les hablan del pecado en el cual están viviendo, no les hablan del castigo que Dios les puede traer si siguen ese camino torcido o de pecado que llevan. No, esta gente solo anda buscando palabras bonitas, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a hacer millonario, que Dios lo va a sacar de la miseria. Pero la miseria material, no le están hablando de la miseria espiritual en la cual se encuentra. O sea, ese es el otro punto. Entonces, amado pueblo del Señor, mejor volvamos a la senda antigua, volvamos a la Sagrada Escritura y escudriñemos la palabra. Ahí está todo lo que Dios nos tiene que decir. Si no nos bastan estos 66 libros, entonces, mi amigo, mi hermano, ¿en qué estamos? No hay nada que hacer. Sí. Bueno, Vamos a tener un programa especial un día lunes, donde exponemos temas para tocar esto con mucho detenimiento, amén. conforme a la base establecida en la palabra de Dios. Así es. Nos preguntaban, miren, casi siguiendo con esto, ¿por qué hay tantas contradicciones en la Biblia? Lo primero que hay que entender, mis amados, es la diferencia que hay entre lo que es una contradicción y, valga el juego de palabras, y una diferencia. Según los críticos estudiosos que están en contra de la Biblia, han encontrado más de 100 contradicciones. Pero quiero decirles que la Biblia no se contradice. La palabra de Dios es inequívoca y es inerrante. Amén. Las interpretaciones que la gente le da al texto bíblico es lo que hace que entiendan mal y digan, se contradice. Por eso la Biblia hay que estudiarla conforme a la hermenéutica, al método literal histórico, para saber por qué el escritor puso eso y en base a qué. Pero bueno, esto es producto ya de un análisis más concienzudo. Decíamos que hay que establecer lo que es contradicción y lo que es una diferencia. Para poner un ejemplo, pastor, tú llegas a tu casa y tu esposa te dice, estuve almorzando con unos hermanos de la iglesia. Y luego tú escuchas a tu esposa hablando por teléfono con su mamá y le dice, mamá, fíjate que aquí vino Carla y Ricardo, almorzamos juntos y después nos comimos un delicioso postre. ¿Es eso una contradicción o una diferencia? Una diferencia, pues el contexto es diferente. La Biblia fue escrita por muchos escritores, entre 40 a 45 personas. Unos indagaron, descubrieron cosas que los otros no las escribieron. Entonces, lo que existe en la Biblia son diferencias.
tengo un caso aquí puntual. ¿Jesús cargó su cruz o no la cargó? ¿Sí la cargó? Tú dices que la cargó. Ok. Hermano Nehemías, ayúdame ahí. Mateo 27, 31 y 32. Solo para que analicemos ya lo que es una diferencia y lo que es una contradicción. Mateo 27, versículos 31 y 32. Ahí está, ya está aquí. Léala, hermano. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y esto mismo lo dice Marcos y lo dice Lucas, que Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. Ahora miremos Juan 19, 17. Evangelio de San Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, refiriéndose a que Jesús cargó su cruz. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O la cargó o no la cargó? Entonces hay que ver lo que estábamos hablando, de lo que es una diferencia en cuanto al relato. Miren, Mateo, Lucas y Marcos hablan de Simón de Cirene. Sí. El apóstol Juan ya no menciona a Simón de Cirene. Jesús, como condenado, y según la tradición y toda la cuestión histórica, él tenía que cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Pero por el maltrato, por todo lo que él había pasado en toda la noche anterior, él estaba débil y no pudo cargar su cruz en todo el trayecto. Y ahí obligaron a Simón de Cirene a que terminara de cargar la cruz de Jesús. Entonces entendemos que Jesús sí cargó su cruz en cierta parte del trayecto, y luego Simón de Cirene culminó. Entonces ven, aquí no encontramos una contradicción, aquí lo que encontramos es una diferencia en cuanto a los relatos. Amén. Juan dice que sí cargó la cruz, y en efecto Jesús la cargó. Y los demás evangelistas dicen que Simón de Cirene, que también es cierto. Entonces estas más bien se complementan en cuanto a los relatos, porque unos lo investigan de una forma y los otros lo investigan de otra forma. Una contradicción es que me digan que el ser soltero y tener relaciones sexuales no es pecado, y que por otro lado me diga que tener relaciones sexuales sí es pecado. Eso sí es una franca contradicción. O como que usted diga, no, pues yo estoy soltero, no, pues yo estoy casado, pero usted no puede estar soltero y casado, o casado y soltero. Eso sí son contradicciones puntuales, y la Biblia no tiene este tipo de relatos en su palabra. Lo que hay son diferencias y puntos de vista, pero todos concuerdan hacia el mismo punto, que es el objetivo de la enseñanza de Dios. Amén. Interesante. Hay otra pregunta aquí, amado pueblo y audiencia. Dice, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Hay dos pasajes bíblicos que quiero tomar para responder a esta pregunta. El primero está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4,
versículos 23 y 24, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí está esa frase de adorar en espíritu y en verdad. Y Jesucristo aclara por qué se debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él dice en el versículo 24 que Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver. Y Dios es espíritu. Y hay que adorarlo, dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Y para que entendamos un poquito más esta relación, porque el problema nuestro es mental, ¿verdad? Quiero llevarle al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 18. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 18. Dice la Escritura: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el cielo, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, y figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Hasta ahí dejemos la lectura. Me llama la atención mucho ese versículo 15 de Deuteronomio capítulo 4 al 18, donde Dios, dándole las últimas instrucciones al pueblo de Israel previo a entrar a la tierra prometida por mano de Moisés, les dice que guarden mucho sus almas para que no se vayan a corromper, para que no vayan a crear imágenes acerca de su Dios, y les aclara que ninguna imagen vieron. Cuando Él les habló desde la llama de fuego, desde cuando Él les habló también en el monte, o sea, escuchaban su voz, pero no veían imagen alguna. Y Él les aclara que no vieron ninguna imagen, así que no se hagan imagen, les dice, de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, de ningún animal, de ningún pez. Mucha gente, para poder adorar a Dios, tiene que crearse una imagen, ya sea de un hombre o de una mujer, y dicen, este es Dios, y lo adoran. Según ellos están adorando a Dios, pero Dios dice, no me están adorando a mí, están adorando la imagen. Y ahí es donde el Señor aclara de que cuidadito con que dejemos corromper nuestras almas. ¿Qué pasa entonces cuando uno ya hace una imagen, cuando uno se hace una figura de algo para decir voy a adorar a Dios, pero lo voy a hacer con esta figura? Ya eso se llama idolatría, y eso Dios lo condena. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad ya tiene que ver con el nuevo nacimiento. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no nacemos de nuevo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos dirigirnos al Padre y adorarle en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios si no conocemos la verdad, y no podemos adorar a Dios si el Espíritu Santo no nos guía. También el texto no solamente se refiere
a tener imágenes delante de la persona, sino que también al lugar de adoración. El relato está entre Jesús y la mujer de Samaria, y la mujer le dice: ustedes los judíos dicen que a Dios se le adora en el templo de Jerusalén, en Jerusalén. Y nuestros padres, le dice, dicen que en este monte, se estaba refiriendo al monte Gerizim, donde Jacob luchó con el ángel. Y Jesús le dice: mira, mujer, le dice, la hora viene y ahora es. Amén. Donde ni en este monte, ni allá en Jerusalén, se va a adorar al Padre. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces no se refiere al lugar. Miren, hay gente que está esperando que llegue la hora del culto para ir a adorar a Dios. No se trata del lugar. La adoración a Dios es 24/7. Amén. 24 horas al día, 7 días a la semana, donde usted esté, donde usted se encuentre. Si está haciendo las tortillitas para el almuerzo, ahí usted está adorando a Dios. Si está pegado a una máquina de coser, si trabaja en alguna maquila, ahí está adorando a Dios. Si está en las aulas de clases, ahí usted le está rindiendo toda la honra y la gloria a Dios. Porque adorar a Dios en espíritu y en verdad no se trata de un lugar específico. A la iglesia nosotros vamos a continuar, pastor, adorando a Dios. Y a tener comunión con el pueblo de Dios. Y a tener la coinonía. Y aparte de eso, cuando salimos del culto y vamos camino hacia nuestras casas, también continuamos adorando a Dios. Amén. Porque nosotros hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto pensado para adorar a Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. En el lugar donde usted se encuentre. Todo lo que haga, hacerlo para el Señor. Amén. Nuestro estilo de vida tiene que ser una adoración a Dios, ¿verdad? Nuestro estilo de vida. Pastor. Nos preguntaban, la fe viene por el oír por la palabra. ¿Qué pasa con aquellos que nunca oyeron la palabra? Esta gente sí que... Tremenda pregunta, ¿verdad? Miren, hay dos tipos de pensamientos. A uno se le llama los inclusivistas, que son aquellos que dicen que no importa que no se haya escuchado el mensaje o la palabra de Dios, que la gente tiene conocimiento desde que nace y empieza a tener uso de razón de lo que es Dios. Y ellos se basan en el libro de Romanos, donde dice que todo lo invisible de Dios se hace visible a través de todo lo creado por Dios. Amén. Y que cuando la gente practica la bondad y todo lo bueno, Dios lo juzga por esos actos. Eso es lo que ellos piensan. Los particularistas son los que dicen que la salvación se obtiene solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo: en ningún otro, o Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay nada bajo el cielo dado a los hombres, o otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí tenemos dos estilos de pensamientos. Pero la iglesia cristiana siempre ha sostenido que desde que se instauró el pacto de la gracia, todo hombre forzosamente tiene que ser salvo por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios, antes de Jesús, Dios estableció pactos y de esta forma siempre la gente era salva.
Pero hoy, ya con el nuevo pacto de la gracia, solamente a través de Jesús. Nosotros no somos quienes para juzgar y decir que Dios es injusto, que tanta gente que no escucha la palabra y se pierde. Miren, nosotros solamente tenemos que darle gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. 7,000 millones de personas en este momento en el planeta Tierra. 2,000 millones de cristianos. De 2,000 millones de cristianos, póngale 800 millones de creyentes en cruz, por poner un número. Porque está la religión tradicional, que también se llaman cristianos, y otros grupos. Pero ser lavado con la sangre de Jesús, ese no es producto de la actividad ni de los méritos de ningún ser humano. Amén. Eso solamente es producto de la misericordia de Dios. Y si usted ha sido alcanzado por la salvación de Dios, la misericordia de Dios ya llegó a su vida, no se canse de darle gracias a Dios y dejar que Dios juzgue y haga las cosas conforme a su eterna voluntad, porque Él es Dios, Él es creador y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Así que esa sería mi respuesta. Nosotros quisiésemos que toda la humanidad fuese salva, pero eso no es posible porque la gente muere sin Cristo. Ahora, ¿cuál es el reto que esta pregunta nos hace a nosotros como iglesia? A no cansarnos de predicar, amén, pastor, el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, de usar cualquier medio a nuestro alcance para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a todos aquellos que no lo han escuchado, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra, y el Espíritu Santo redarguye y convence de pecado a aquellos que ya han escuchado, amén, la palabra de Dios. Hay algo interesante en ese texto de Romanos 10 que pregunta, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero ¿quién irá si no han sido enviados? Ahora, amado pueblo, creo que a todos los que hemos creído en Jesucristo estamos comisionados a llevar el mensaje de salvación a toda criatura, a toda persona en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si ahora en pleno siglo XXI las personas están perdiendo, hay una responsabilidad sobre la iglesia, sobre el creyente, porque de repente está dando mal testimonio, no quiere predicar el evangelio, no quiere compartir la palabra. Entonces al profeta Ezequiel le dijo, si el impío muere y tú no le declaras su pecado, entonces la sangre la voy a demandar de ti. Pero si tú le declaras al impío su pecado y él muere en su pecado, entonces tú habrás librado, le dijo, su sangre. Hay una responsabilidad para cada creyente de predicar la palabra. Este es un llamado para que abandonemos la comodidad en que estamos y agarremos la responsabilidad de trasladar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Amén. Podemos hacerlo. Así es. Hay otra pregunta aquí, pastor, que dice, ¿qué es el alfolí? ¿Qué es el alfolí? Nosotros le llamamos alfolí a esa canastita donde recibimos las ofrendas en los servicios de la iglesia, pero en el texto bíblico esa canastita no es el alfolí. En el texto bíblico, y según lo entendía el pueblo de Israel, el alfolí eran graneros donde se almacenaba el trigo, todo lo que el pueblo llevaba a la casa del Señor. Eran graneros para almacenar las primicias, para almacenar el diezmo, para almacenar todo lo que el pueblo llevaba al Señor. Y quiero que veamos
dos textos bíblicos relacionados a esto. Uno está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí la palabra granero es el alfolí que nosotros normalmente conocemos. Hay otro texto, sería Joel capítulo 1 versículo 17. Joel capítulo 1 versículo 17 dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Ahí tenemos pues que el alfolí eran algo estilo granero donde se almacenaba mucho producto. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas capítulo 12, tenemos la historia del hombre rico, que dice que su tierra produjo mucho fruto. Y este hombre rico, cuando tuvo aquella gran cosecha, dice que dijo: ¿qué haré? Ya sé, dice, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y ahí voy a almacenar y le voy a decir a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, reposa, goza la vida. Pero dice la Escritura que ni bien estaba hablando cuando una voz del cielo le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? Así que el alfolí era algo para almacenar, pero en cantidades grandes. No eran esos canastitos que nosotros usamos en las iglesias para recibir las ofrendas. Pastor. Amén, eso es exactamente. Alfolí era el granero, era el almacén, es la bodega. Porque el diezmo en el Antiguo Testamento consistía en alimentos, en granos y en animales. Amén. Entonces, cuando salía la cosecha, una vez al año, entregaban el 10% de esta cosecha a los sacerdotes, a la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví, y ellos guardaban ahí su grano para estar comiendo hasta que saliera la próxima cosecha. Así es. Nos preguntaban: pastor, ¿cómo puedo hacer para que Dios responda mi oración? Miren qué interesante esta pregunta. Y esa es una pregunta que generalmente nos hacemos porque a veces pedimos y no obtenemos respuesta. Y quisiéramos hallar esa cuestioncita mágica como para que Dios nos respondiera inmediatamente. Miren, Dios siempre responde nuestras oraciones. Lo que pasa que a veces esa respuesta es no. Y nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo lo que nosotros le planteamos a Él. O a veces la respuesta tiene su tiempo, pero el tiempo de Dios no es nuestro. Y nos desesperamos y que ya estoy cansada de pagar renta y que ya tiempos te estoy pidiendo una casa y no tengo respuesta. Miren, hay que saber esperar en el Señor. Todo lo que nosotros nos sucede está estipulado precisamente en el tiempo de Dios. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedís, dijo nuestro Señor, y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero nos surge otra interrogante: ¿cuál es esa voluntad de Dios? Miren, las peticiones conforme a la voluntad de Dios son aquellas que llevan un objetivo noble,
un objetivo de bendición y que no llevan ningún fin mezquino o personal. Yo escuché a una persona hace unos años decir que él pactaba un dinero porque quería que Dios le diera 20 millones de lempiras. Todavía los ha de estar esperando, porque piden y piden mal. Nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Es más, la oración más importante que nosotros podemos hacer es la de interceder por los demás hermanos que tienen sus peticiones delante del Señor. Y cuando lo hacemos, Dios empieza a resolver nuestras necesidades sin que nosotros se lo hayamos pedido. Amén. Porque Dios dice, este hijo mío actúa con nobleza. Él tiene esta necesidad, pero está más preocupado por la necesidad de su hermano que del mismo. Y por cuanto actúas de esta forma, yo te bendigo, dice el Señor, yo te bendigo, yo te doy el sí a todas tus peticiones. Y usted empieza a sentirse como el hijo mimado de Dios. Qué lindo, qué Amén. Precioso es sentirse que uno tiene la respuesta de Dios en el momento que uno la necesita. Amén. Y si nosotros encomendamos nuestros caminos al Señor y andamos haciendo su voluntad, más bien no vamos a tener necesidad de estarle pidiendo. Porque dijo el profeta Jeremías que el Señor cada mañana nos da nuevas las misericordias. Amén. Lo que pasa es que a veces no hemos aprendido a disfrutarlas. Amén. Y por no aprender a disfrutarlas, entonces pasamos quejándonos y lamentándonos. Y la verdad que el pueblo del Señor debemos de ser diferentes. Hay una pregunta aquí muy interesante y dice: dejé de congregarme porque en esa iglesia hay un montón de hipócritas. Dejar de congregarse porque a la iglesia donde fue se encontró con un montón de hipócritas. Yo quizás le haría otra pregunta. Usted dejó de congregarse porque hay un montón de hipócritas donde usted fue. Si el 50% de esa membresía era hipócrita y la otra era sincera, entonces creo que llegó al lugar correcto. Recuerde que Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Ahora, si el 100% de la congregación que usted encontró ahí era hipócrita, entonces usted llegó a una iglesia equivocada, o sea, una falsa. Pero le leí un escrito al pastor John MacArthur que dijo, hablando de esto, si tú andas buscando una iglesia perfecta y algún día la encuentras, por favor no entres a ella porque la vas a arruinar. Eso indica entonces de que a veces el problema no es tanto la gente, el problema a veces es nuestro corazón que anda buscando perfección, pero nosotros mismos no somos perfectos, pues. La iglesia no es un monumento de santos, es un taller de pecadores. Los hipócritas, los mentirosos, los avaros, los idólatras, precisamente en la iglesia es donde se van a encontrar. Porque la iglesia es el lugar donde se predica la palabra de Dios para restaurar la vida de las personas. Si usted deja de congregarse porque alguno de sus hermanos usted considera que es hipócrita, revise su vida. Ore por él. Pero revise su vida y usted se va a encontrar que usted tiene un montón de problemas y que sus hermanos en la fe no están diciendo que dejan de congregarse porque usted es así. Hay que aprender a comprendernos, hay que aprender a, no a tolerarnos, esa palabra no me gusta, pero hay que ayudarnos aprender más bien. más que todo a
a que haya a comprensión, soportarnos. a soportarnos Sí. los unos con los otros. Eso dice Amén. la palabra. Así que no deje de congregarse por eso. Sí. A donde vaya, vayan hipócritas. Sí. A donde vaya, va a encontrar encontrar. gente de todas. Sí. Lo importante es que si usted ha creído en Jesucristo de todo corazón, tiene que seguir adelante, persevere. Nadie es perfecto en esta tierra, pero debemos de ir buscando la perfección. Y aquellos que los vemos que son hipócritas o que se portan mal, oremos por ellos, pero no solo por eso hay que abandonar el camino del Señor. No, oremos por ellos y tratemos de darles un buen testimonio. Jesucristo, hablando de este punto, dijo que había que sacar la viga que había en nuestro propio ojo primero, para después sacar la paja de el ojo de nuestro prójimo. Así que es cuestión de revisarnos de manera recíproca, ¿verdad? No solo estar viendo los defectos de los demás, sino más bien estar viendo nuestra propia vida, pero a la luz de la palabra, que es nuestro máximo espejo, la palabra del Señor, ¿verdad? Y otro pasaje que puede apoyarnos en esto es Gálatas 6, versículos 7 y 8, que nos dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, cada uno va a cosechar lo que siembra. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida y paz. Si usted siembra amor, si usted siembra comprensión, si usted siembra perdón, eso es lo que va a cosechar. Pero si usted siembra rencor, envidia, odio, bueno, eso es lo que va a cosechar también. Entonces, veamos qué es lo que estamos sembrando, qué semilla estamos sembrando para ver cuáles son los frutos que estamos cosechando. Entonces, creo que vale la pena mejor ir a la palabra del Señor y empezar a reflexionar en esa área. Pastor, el tiempo pues es nuestro peor enemigo a la hora de desarrollar estos programas. Solamente quiero decirle a todos mis amados en el Señor, usted que está en casita, ahí tiene un número de teléfono. Mándennos a ese número sus mensajitos preguntando lo que usted desea saber, o mándenos sugerencias si le gusta su programa o qué le gustaría que nosotros cambiáramos. Ahí tiene un teléfono, puede hacerlo a cualquier hora, cualquier día, que siempre va a obtener una respuesta de parte de los que estamos aquí en el programa. Somos 3 pastores que estamos al frente de nuestras congregaciones, pero no queremos nosotros solamente compartir lo que Dios nos ha dado con nuestras congregaciones, sino con todos ustedes, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y todos tenemos que ser edificados. Este es su programa Tiempos de Libertad. Saludo a las congregaciones que están bajo mi responsabilidad, la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, Colonia Primavera, Barrio San Miguel. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes. Gracias por habernos sintonizado en su programa Tiempos de Libertad. Deseamos que el Señor les continúe bendiciendo y por favor no deje de congregarse en su respectiva iglesia. La comunión con nuestros hermanos y el estudio de la palabra es de mucha edificación para nuestras vidas espirituales. Así que Dios les bendiga y un saludo a todos los hermanos. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, a esta misma hora y en este mismo canal. Amén. Adiós. Somos líderes por tu sangre, libre soy, que somos líderes, Naos Televisión Cristiana, más que un canal de televisión, una relación con Dios.